La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Plata o plomo, el mundo a través de las series, a través de los documentales, de las películas de cine, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. El caso Baninkoff Caravantes, un documental de Netflix que profundiza en el caso de Rocío Baninkoff y la manera en la que Dolores Vázquez fue acusada injustamente por un tribunal de haber asesinado a esta joven de 19 años, y es uno de los ejemplos de la denominada pena de telediario, de la acusación ante la opinión pública de una persona con base en lo expuesto en los medios de comunicación sin que se disponga de pruebas concluyentes y sin respetar la presunción de inocencia. El documental es un documental muy interesante, un poco desasosegante, te diré, Ana Pastor. Pero vamos a contar la verdad. Yo quería hablar esta semana del método Kominsky, que me está encantando, que lo haremos otro día. Y tú me dijiste, no, vamos por este camino. Y yo te seguí. Es que, ¿sabes qué pasa? Me ha parecido muy interesante la reflexión. Primero porque al hilo del asesinato en A Coruña y de todo el debate que ha suscitado, y también la manera en la que se revela la mirada que tenemos sobre la lesbofobia. Parece que eran unos días muy apropiados para tratar el tema. Pero confieso que es muy desasosegante, que tú ya lo habías visto, ¿no? Sí, yo lo vi el día del estreno. Tuvimos la suerte de estar con Tania Bayó, la directora de este documental, en un encuentro que hubo en Doc Barcelona, hablando de Nevenka, y ellos también presentando este documental. Es un solo capítulo, 1 hora y media aproximadamente. Vamos a recordar para quien no lo sepa, y es que Rocío Baninkoff fue asesinada hace 20 años en una localidad malagueña. Se pensó, en principio, que la pareja de su madre, Dolores Vázquez, la pareja sentimental, durante un tiempo había sido la asesina. Se pensó, y ahora vamos a los matices, resultó condenada por un jurado popular en un juicio, y se supo después que ella no era la asesina porque mataron a otra chica, a Sonia Caravantes, en una localidad también cercana, y el asesino era Tony King, que además es un tipo del Reino Unido que ya tenía antecedentes por agresiones sexuales, que Interpol asegura haber avisado al gobierno español en aquel momento de que estaba en España, pero que no hizo nada y mató a 2 chicas. Un tipo con un expediente de agresiones que se esconde en España, mata a 2 mujeres. Al principio la policía establece, con la primera de ellas, con Rocío Baninkoff, una teoría, pero hubo responsabilidad entre los medios de comunicación, fabricando prejuicios, especialmente porque era lesbiana y era la pareja de la madre. Y pensaban que una lesbiana, que además practicaba karate, podía actuar con agresividad por despecho. Repetían los programas de televisión por despecho, celos contra la hija, les parecía que era un desenlace coherente, ¿no? Entonces todos los prejuicios, las especulaciones en los medios de comunicación, los forenses y algunos criminólogos en los medios y en las tertulias. ¿Podría tratarse de un crimen pasional? Alguien muy conocido de la familia, muy apasionado y muy despechado. Conocidísimo de la familia. Es el dictamen de Margarita Lati. Coincide, parte desde luego con el mío. Se llama María Dolores Vázquez y es amiga íntima de la madre de la joven. Es que Dolores es amiga íntima de Alicia. Íntima amiga de todos. Dolores Vázquez, amiga de la familia, acusada de matar a una hija de su ex íntima amiga Alicia Hornos. Era la mejor amiga de la madre de Rocío. A la que había visto crecer, a la que había criado, dicen, como una segunda madre. Juntas compraron esta casa en Mijas y juntas emprendieron una vida en común con los 3 hijos de Alicia. En 1999, todo un caso construido sobre estereotipos, sobre prejuicios, cuando no había una sola prueba que señalasen realmente a Dolores Vázquez, a esta mujer, como culpable del asesinato. Estuvo 1 año y pico en la cárcel. Lo único que les pido a ustedes, a España entera, porque de mí se ha hablado mucho, es que busquen a los culpables, porque yo no lo he hecho. Y ahí están, ahí fuera están los culpables. Posiblemente incluso aquí en esta sala. Y que nunca han tenido nada contra mí, y no lo tendrán porque yo soy inocente.
Sí, además te decía que es una responsabilidad compartida por tantísimos lugares, los medios, lo que hemos escuchado, en la televisión pública, una señora sin ningún tipo de información decía sí, ella es culpable, antes incluso que hubiera veredicto, los medios de comunicación, como digo, la propia sociedad se sumó a esa ola de, bueno, es la pareja de la madre, mirad cómo mira, qué caras pone en el entierro, era todo como un ecosistema tan en su contra que la policía además estaba muy presionada porque eso fue un caso de una chica joven asesinada de una manera brutal, pues cometió también errores, claro, y eso el documental lo refleja porque esa presión hizo que se lanzaran rápidamente a la pista contra Dolores Vázquez. ¿Qué ocurre también? Que la propia policía, un policía, encuentra una colilla en el lugar del asesinato de Rocío Baninkoff que conecta con el asesinato que un año después se produce en otra localidad de Sonia Caravantes. Pero en el fondo hay tantas víctimas en esta historia, por supuesto Rocío y Sonia, Dolores Vázquez, que fue declarada culpable y además insultada, vejada públicamente también por, como dice, su condición de mujer lesbiana, de mujer y lesbiana, me gustaría decir. Y por supuesto la madre que ha perdido, las madres que han perdido a sus hijas. Y un caso muy curioso, una mujer británica, este caso yo no lo conocía, que cuando era joven fue... Ah, sí, atacada en un ascensor. Por el mismo tipo y que aparece en el documental tantísimos años después, ya es una mujer mayor contándolo y cómo lo reconoció en cuanto vio las imágenes en televisión. Me parece que hay tantas víctimas en esta historia y tantos responsables también de lo que ocurrió, que es una mirada de hemeroteca muy, muy, muy dura y muy buena. Recuerda un caso, además es que fíjate, cómo será el proceso de creación en la opinión pública de un estereotipo que yo, que conocía superficialmente el caso por los medios de comunicación, tenía una imagen bastante poco nítida de la participación de Dolores Vázquez, incluso cuando ya salió de la cárcel. Y viendo el documental, que creo que es un acto en parte de justicia también para con ella, porque incluso los investigadores decían, y algunos periodistas que cubrieron la noticia entonces decían, pesó en contra de Dolores Vázquez, que fue inculpada, una mujer inocente de un crimen que no cometió, porque no era una persona especialmente abierta a hablar con los medios de comunicación, porque no era aparentemente simpática, no se defendió, creyó en la justicia, creyó que aquel disparate se iba a desmontar y terminó 15 meses en la cárcel. Ha tenido que irse de España porque todavía por la calle la reconocen, todavía por la calle la miran. Y solamente viendo este documental me he dado cuenta de la dimensión del daño que se le hizo y de la dimensión de la mala imagen, cómo ha trabajado en su contra, porque alguien reflexionaba, los informativos construyeron todo ese caso, pero después la dimensión que tuvo cuando se la exculpó fue mucho menor. Apuesto con quien quiera, y lo podemos ver en hemeroteca, que la detención de Dolores Vázquez ocupó muchísimas más páginas que su absolución. Todos los periodistas que habían escrito barbaridades absolutamente ofensivas y terribles sobre ella no dijeron nos equivocamos, qué horror, bueno, cómo nos dejamos llevar, como puedo decirlo yo, o hablar del movimiento, ¿no? Qué horror, cómo nos equivocamos, cómo nos dejamos incluso nosotros llevar por una corriente que nos arrastró, ¿no? Nadie dijo eso realmente. Fue como si, bueno, otra cosa, ya hemos encontrado asesino, esta mujer, nada, otra cosa, ¿no? Y bueno, eso es terrible también, sí. Me parece dramático y el documental lo deja tan evidente. Sí, además yo no debe pensar durante la hora y media del documental cómo sería en su cabeza todo este proceso, ¿no? Imagínate. Ella consideraba a Rocío una hija, había convivido con ella muchísimos años, es decir, para ella fue una pérdida el asesinato de la niña y sin embargo se la consideró responsable. Entonces, daba igual lo que ella dijera, daba igual que no estuviera, por supuesto, en el lugar de los hechos, por supuesto que no estuviera en contra de la niña, no todo lo contrario, nadie la creía. Hace 20 años quiero pensar que hemos mejorado en algunas cosas, pero yo no paraba de pensar en eso, intentaba hacer un ejercicio de empatía y me parecía durísimo. Y como tú apuntabas, en este documental se hace un resumen de lo ocurrido, un recorrido por todo lo que pasó, pero dentro de no sé cuánto tiempo HBO ha anunciado ya y va a emitir un documental que es ella. Es la primera vez que la vamos a ver 20 años después contando su historia. Así que se va a estrenar dentro de un tiempo este nuevo documental también sobre el caso de Rocío Baninkoff, pero con Dolores Vázquez como protagonista, porque es verdad que en este documental del que estamos hablando hoy, que está emitiéndose en Netflix,
Aparece ella de forma tangencial con pocas imágenes y desde luego ninguna moderna, pero a mí me parece muy impactante. Creo que se demostraron los prejuicios de la justicia, los prejuicios de la investigación policial, los prejuicios de la sociedad pacata, bien pensante de hace 20 años, de unos medios de comunicación que construyeron un relato alternativo y de una sociedad que compró completamente esa autoría del crimen basada en todo en suposiciones, en prejuicios, en estereotipos. No había pruebas contra ella, no había ninguna prueba. La quería con locura y de hecho después encontraron toda la relación en el ADN y cuando detuvieron a Tony King confesó el asesinato. Y en fin, es toda una historia. Os recomiendo que lo veáis porque es un poco duro. A mí me ha dejado desasosegado por todos estos elementos, pero también es un acto de justicia para con ella, ¿no? Y de hecho, hoy, viernes, para quien nos escuche en el mismo día, presenta la reedición de un libro que hizo Beatriz Jimeno, que se llamaba La construcción de la lesbiana perversa, que lo va a presentar con mi compañera neutral Noemí López Trujillo, en el que habla precisamente de cómo llevó a cabo, ¿no?, este ejercicio de lesbofobia a raíz del caso de Dolores Vázquez, que no es el único, pero digamos que es el más icónico de aquellos años, o sea que también hay literatura al respecto. Oye, ¿sabes lo que me ha dejado muy angustiado también? Una de las pasajes que se descubre en el documental, yo no sé si recordáis que el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, tuvo que comparecer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de algunos términos de esta investigación, cuando ya se descubrió que no era culpable y que además había alguien que tenía un largo historial delictivo, que estaba escondido en España, que había sido las autoridades avisadas por Interpol y que no habían hecho nada. Y entonces una de las cosas que se cuentan allí es que en España se reciben muchísimos avisos de Interpol de todo tipo de delitos, agresiones sexuales, de personas que están refugiadas en la Costa del Sol, dicen concretamente, pero de delitos de estafa, secuestro, agresiones sexuales y que campan a sus anchas por nuestras fronteras, a pesar de los avisos de Interpol de, oiga, vigilen que esta persona que está huida de su país está por allí campando a sus anchas. Y me pareció bastante increíble, sí. Bastante increíble, ¿no? Y la manera en la que lo decían con una cierta resignación, ¿no? Sí, la parte política es muy interesante. Yo no recordaba también que hubo varias comparecencias de Ángel Acebes, entonces ministro de Interior, al que se le reprochó la falta de control, o no sé cómo llamarlo, de cómo es posible que alguien con delitos sexuales tan graves esté viviendo en España, haya venido desde el Reino Unido, haya un aviso, teóricamente, de la Interpol y nadie haga nada y este tipo acabe matando a 2 chicas, ¿no? Y la reivindicación, vimos a Felipe Alcaraz también, entonces de Izquierda Unida, decía, nadie le ha devuelto a esta mujer, a Dolores Vázquez, por una cuestión de justicia, ni siquiera nadie le ha compensado. Ella dice que nunca obtuvo compensación alguna del gobierno español del Estado español, después de haber estado 15 meses en la cárcel. Pues Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta.